El planeta que nadie toma en serio hasta que lo empieza a entender. Mercurio es el planeta que más se subestima en astrología. Cuando la gente habla de su carta natal, habla del Sol, de la Luna, del ascendente. Mercurio aparece como un dato secundario, como si fuera el planeta de cómo hablo y nada más. Y eso es un error enorme, porque Mercurio no describe solo la comunicación. Describe la arquitectura de tu mente. La manera en que pensás. La manera en que conectás ideas. Si procesás el mundo de forma lineal o en saltos. Si necesitas entender antes de creer o si crees primero y entendés después. Si cuando hablas lo haces para ordenar tus pensamientos o para compartir algo que ya ordenaste. Si la duda te paraliza o te activa. Todo eso es Mercurio. Y hay algo más que casi nadie menciona cuando habla de este planeta. Mercurio describe los patrones neurológicos de base. No en sentido clínico, sino en el sentido de cómo tu sistema nervioso procesa la información, cómo aprende, cómo se expresa cuando no puede ordenar el mundo, qué tipo de estimulación necesita para funcionar bien. Eso tampoco es un dato menor. Es uno de los mapas más prácticos que tiene la astrología. En este capítulo vamos a explorar Mercurio desde adentro, su astronomía, sus dignidades, su arquetipo psicológico, cómo se forma en la infancia, cómo se distorsiona, qué dicen los mitos, cómo leerlo en la carta natal y cómo se activan los tránsitos. Y vamos a hablar también de Mercurio retrógrado, no como el chivo expiatorio de todos los problemas de comunicación, sino como lo que realmente es, un ciclo con una lógica interna precisa. Bloque 1. Mercurio desde la astronomía, el mensajero más rápido del sistema solar. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Eso ya dice algo sobre su naturaleza, es el intermediario entre la conciencia central, el Sol, y el resto del sistema. Orbitalmente, Mercurio completa una vuelta alrededor del Sol en aproximadamente 88 días terrestres. Eso lo convierte en el planeta con el ciclo más corto del zodiaco, y explica por qué su energía es la más veloz, la más cambiante, la más difícil de sostener en un solo lugar por mucho tiempo. Desde la Tierra, Mercurio nunca se aleja demasiado del Sol en términos de grados zodiacales. No puede separarse más de 28 grados del Sol, lo que significa que en una carta natal, Mercurio siempre está o en el mismo signo que el Sol, o en el signo inmediatamente anterior o posterior. Esa proximidad al Sol tiene una implicación psicológica directa, la mente no existe separada de la identidad. La manera en que pensás está profundamente teñida por quién sos. No podés separar completamente tu proceso mental de tu sentido de identidad solar. Mercurio también tiene periodos de invisibilidad. Hay momentos en que está tan cerca del Sol que se pierde en su luz y no puede verse desde la Tierra. En astrología tradicional esto se llamaba combustión, y se interpretaba como una mente absorbida por el ego, incapaz de ver con objetividad. No lo tomaría como una condena, pero sí como una imagen. Hay momentos en que la mente está tan identificada con la propia perspectiva que pierde la capacidad de salir de sí misma. Y después está Mercurio retrógrado. 3 veces por año, durante aproximadamente 3 semanas cada vez, Mercurio aparece moviéndose hacia atrás desde la perspectiva de la Tierra. No se mueve realmente hacia atrás, es un efecto óptico de las velocidades orbitales relativas. Pero ese movimiento aparente tiene un correlato psicológico muy concreto, es un periodo donde los procesos mentales tienden hacia la revisión, la introspección, la vuelta sobre lo ya pensado. No es un periodo para evitar. Es un periodo para usar bien. La traducción psicológica del ciclo de Mercurio es simple y poderosa, la mente tiene fases. No siempre está en modo de expansión y producción. Tiene periodos de acumulación, periodos de proceso, periodos de síntesis y periodos de revisión. Ignorar esos ritmos es lo que genera la sensación de bloqueo mental, de no poder pensar con claridad, de sentir que la mente no da más. Generalmente eso no es un fallo de inteligencia. Es la mente pidiendo el ciclo que le corresponde. Bloque 2. Dignidades esenciales, donde Mercurio piensa con claridad y donde se enreda. Mercurio tiene domicilio en 2 signos, Géminis y Virgo. Eso ya lo diferencia de la mayoría de los planetas, que tienen un solo domicilio. Y esa doble residencia tiene una lógica interna perfecta. En Géminis, Mercurio expresa su naturaleza más pura, la curiosidad sin límite, la capacidad de conectar ideas de campos completamente diferentes, la velocidad mental, la adaptabilidad comunicativa. Un Mercurio en Géminis puede hablar de cualquier cosa con cualquiera, puede cambiar de tema sin perder el hilo,
puede generar asociaciones que nadie más vería. El pensamiento en Géminis es horizontal, se expande hacia los lados, busca conexiones, multiplica perspectivas. El desafío es la profundidad, la mente puede volverse tan veloz y tan amplia que le cuesta quedarse el tiempo suficiente en un lugar como para realmente ahondar. En Virgo, Mercurio expresa una naturaleza diferente pero igualmente mercurial, el análisis, la discriminación, la atención al detalle, la capacidad de ver lo que no funciona, de encontrar el error en el sistema, de organizar la información en categorías útiles. El pensamiento en Virgo es vertical, va hacia adentro, descompone, clasifica, mejora. El desafío acá es la crítica excesiva, tanto hacia afuera como hacia adentro, y la tendencia a quedarse en el análisis sin llegar a la síntesis. La exaltación de Mercurio está en Virgo también según algunas tradiciones, aunque hay debate. Lo que importa es la lógica, Virgo le da a Mercurio condiciones para funcionar con máxima precisión. La mente analítica en su contexto más favorable. El exilio de Mercurio está en Sagitario y Piscis, los signos opuestos a sus domicilios. Y acá la tensión es muy específica. Mercurio en Sagitario enfrenta una paradoja, Sagitario piensa en términos de grandes verdades, de principios generales, de visión amplia. Mercurio necesita los detalles, la precisión, la distinción. Esa tensión puede producir una mente brillante para el pensamiento filosófico pero que pierde los matices, que generaliza donde habría que ser específico, que da por sentado lo que todavía habría que verificar. Mercurio en Piscis, en exilio también, enfrenta otra tensión, Piscis disuelve los límites, piensa en imágenes y metáforas, se mueve por intuición y resonancia emocional. Mercurio necesita clasificar, distinguir, nombrar con precisión. Esa combinación puede dar una mente extraordinariamente creativa, poética, con acceso a dimensiones del pensamiento que la mente racional no puede alcanzar. Pero también puede producir dificultad para comunicarse con claridad, para estructurar las ideas de manera que otros puedan seguirlas, para sostener un argumento lógico sin perder el hilo. La caída de Mercurio está en Piscis en algunas tradiciones. Y lo que eso señala no es una mente débil sino una mente que funciona en un idioma diferente al que el mundo usualmente premia. No es un problema de inteligencia. Es un problema de traducción. Bloque 3. El arquetipo psicológico, Mercurio como función del pensamiento y el lenguaje. En la psicología junguiana, la función del pensamiento es una de las 4 funciones básicas de la psique: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Mercurio en astrología corresponde principalmente a la función del pensamiento en su sentido más amplio, no solo la razón lógica, sino todo el proceso de percepción, clasificación, conexión y comunicación de la experiencia. Pero Mercurio va más allá de lo que Jung llamó simplemente pensamiento. Mercurio es la función que le pone nombre a las cosas. Y ponerle nombre a algo es un acto de poder enorme. Antes de que algo tenga nombre, existe pero no se puede manejar. Después de que tiene nombre, se puede pensar, hablar, transmitir, transformar. El lenguaje no es solo un medio de comunicación. Es una herramienta de construcción de la realidad. Una persona con Mercurio bien integrado no es necesariamente la más inteligente en el sentido académico. Es la que puede hacer eso con mayor facilidad, percibir algo, una emoción, una situación, una idea compleja, y encontrar las palabras que lo capturen con precisión. Y en el sentido inverso, escuchar las palabras de otro y entender exactamente qué hay detrás de ellas. Mercurio también es la función de adaptación. El mundo cambia, la información cambia, las situaciones cambian. Mercurio es lo que permite actualizar el mapa mental cuando la realidad no coincide con lo que pensabas que era. Una persona con Mercurio rígido, por posición, por aspectos difíciles no trabajados, por condicionamiento cultural, tiene dificultad para cambiar de opinión, para incorporar nueva información, para ver las cosas desde un ángulo diferente. Y esa rigidez mental no es un problema de inteligencia. Es un Mercurio que aprendió que cambiar de idea es peligroso, o que la certeza es más segura que la duda. Desde la perspectiva del desarrollo del yo, Mercurio representa la etapa de la diferenciación cognitiva, el momento en que el niño aprende que sus pensamientos son suyos, distintos de los demás, y que puede usarlos para entender y navegar el mundo. Cuando esa diferenciación se hace bien, la persona tiene acceso a su propio proceso mental como una herramienta confiable. Cuando se hace bajo presión, con crítica, con invalidación, el proceso mental se convierte en fuente de ansiedad. Bloque 4. Origen y desarrollo de Mercurio en la psique, cómo se forma la mente en la infancia.
Mercurio se forma en la infancia de maneras muy específicas y concretas. Y hay 3 contextos que más lo moldean: la manera en que fue respondido el lenguaje del niño, la manera en que fue tratada la curiosidad y el ambiente educativo en su sentido más amplio. El primer contexto es el del lenguaje. Cuando un niño aprende a hablar, no solo está aprendiendo palabras. Está aprendiendo si sus palabras importan. Si lo que dice es escuchado, si se le hacen preguntas, si se lo corrige con gentileza o con humillación, si sus ideas son bienvenidas o ignoradas. Esas experiencias forman la base de cómo la persona se relaciona con la expresión verbal de adulta. Una persona que de niña fue constantemente interrumpida, corregida o ignorada cuando hablaba, probablemente tenga en su Mercurio adulto algo de esa historia: la duda antes de hablar, la tendencia a minimizar lo que piensa, la incomodidad al tener que sostener una conversación. El segundo contexto es el de la curiosidad. Los niños hacen preguntas constantemente. Es su modo natural de operar, quieren entender el mundo, quieren saber por qué, quieren conectar causas con efectos. Cuando esa curiosidad es bienvenida, respondida, alentada, Mercurio se desarrolla con apertura, con entusiasmo por aprender, con la sensación de que el conocimiento es algo placentero. Cuando la curiosidad es reprimida, con impaciencia, con "eso no se pregunta", con respuestas que cierran en lugar de abrir, Mercurio aprende a no preguntar. A aceptar lo que le dicen sin cuestionarlo. O, en el extremo opuesto, a cuestionar todo defensivamente porque la duda nunca fue bienvenida como exploración. El tercer contexto es el educativo. Y acá incluyo no solo la escuela sino toda experiencia de aprendizaje sistemático. El sistema educativo tiene un tipo de mente que premia y un tipo de mente que margina. Las mentes lineales, que memorizan bien, que siguen instrucciones, que producen respuestas predecibles, tienden a ser premiadas. Las mentes asociativas, divergentes, que conectan de maneras inesperadas, que necesitan entender el porqué antes de aprender el cómo, que se aburren con la repetición, tienden a ser etiquetadas como problemáticas. Muchas personas con mercurios extraordinariamente ricos llegaron a la adultez con la convicción de que son malos para pensar, que no son inteligentes, que tienen algún déficit. Esa convicción no viene de su mercurio real. Viene de que su mercurio no encajó con el modelo de mente que el sistema premiaba. Y reconocer eso puede ser una de las liberaciones más grandes que la astrología ofrece. Bloque 5. La sombra de Mercurio, distorsión, inconsciente y patrones que bloquean la mente. La sombra de Mercurio tiene formas muy variadas, y algunas son tan cotidianas que ni se reconocen como patrones. Pero cuando las ves, no podés dejar de verlas. La primera es la mente que no para. El pensamiento rumiante, obsesivo, que da vueltas sobre lo mismo sin llegar a ninguna conclusión. La persona que se acuesta y no puede dormir porque la cabeza no se apaga. Que repasa conversaciones del pasado buscando qué dijo mal. Que anticipa conversaciones del futuro con un nivel de detalle que nunca se va a corresponder con la realidad. Esto no es una mente muy activa. Es una mente que no tiene forma de procesar la ansiedad, entonces la convierte en pensamiento como mecanismo de control ilusorio. La segunda forma es la parálisis por análisis. La persona que necesita tener toda la información antes de decidir, que siempre encuentra una razón más para seguir investigando, que cuando por fin tiene todo lo que necesita para actuar, empieza a dudar de la calidad de la información. El pensamiento se convierte en una forma de evitar la acción. Mercurio analizando indefinidamente para no tener que arriesgarse. La tercera forma es la comunicación defensiva. La persona que cuando recibe una crítica, aunque sea suave, inmediatamente construye un argumento para refutarla. Que escucha para responder, no para entender. Que en una discusión siempre necesita tener la última palabra no por arrogancia, sino porque en algún nivel profundo siente que perder el argumento es perder algo más que eso. Para esta persona, la mente se convierte en armadura antes que en herramienta. La cuarta es la desconexión entre pensamiento y emoción. La persona que puede hablar de cualquier cosa con precisión y claridad, pero que cuando le preguntas cómo se siente, no lo sabe. Que intelectualiza la emoción hasta vaciarla. Que puede describir una situación difícil con un lenguaje clínico perfecto pero sin ningún contacto real con lo que esa situación le generó. Eso es un Mercurio que aprendió que los pensamientos son seguros y las emociones no. Y finalmente, la comunicación que manipula. Mercurio tiene una sombra que es el uso del lenguaje para controlar, para distorsionar, para crear confusión.
La persona que siempre encuentra la manera de que sus palabras digan lo que quieren decir y al mismo tiempo dejen una salida. Que habla mucho y dice poco. Que usa la precisión del lenguaje no para aclarar sino para enredar. Eso también es Mercurio, y es uno de sus usos más inconscientes. Bloque 6. Mitología. Hermes como mapa del comportamiento mercurial. Hermes es el dios griego que corresponde a Mercurio en la tradición romana, y es una de las figuras mitológicas más complejas y fascinantes del panteón olímpico. No porque sea el más poderoso, sino porque es el más libre. Hermes es el único dios que puede moverse sin restricciones entre todos los reinos, el Olimpo, la tierra y el inframundo. Es el mensajero de los dioses, el que lleva información de un mundo a otro. Es el dios de los viajeros, los comerciantes, los ladrones, los escritores, los oradores y los intérpretes. La lista sola ya dice algo. Hermes habita en los bordes, en los espacios entre categorías. No pertenece completamente a ningún mundo. Puede moverse entre todos. Psicológicamente eso es exactamente lo que hace la mente mercurial, conecta territorios que de otra manera estarían separados. Lleva información de un dominio a otro. Traduce. Interpreta. Crea puentes. Hay un mito temprano de Hermes que me parece especialmente revelador. El mismo día que nació, salió de su cuna, robó el ganado de Apolo y volvió antes de que nadie se diera cuenta. Cuando Apolo lo confrontó, Hermes negó todo con una lógica tan perfecta que incluso cuando la evidencia era obvia, la argumentación lo protegía. Ese mito dice algo sobre Mercurio que los manuales de astrología rara vez mencionan. La mente mercurial puede usar su velocidad y su habilidad con el lenguaje tanto para iluminar como para evadir. La misma capacidad que hace a alguien un comunicador extraordinario puede convertirlo en un maestro de la racionalización. Hermes también es el psicopompo, el guía de las almas hacia el inframundo. Y eso agrega una dimensión que va más allá de la comunicación superficial. Mercurio también es el planeta que conecta lo consciente con lo inconsciente. Es la función que nombra lo que estaba sin nombre, que trae a la superficie lo que estaba sumergido, que hace consciente lo que era oscuro. Cuando la mente se usa en ese sentido, cuando el lenguaje se convierte en herramienta de autoconocimiento, Mercurio está funcionando en su nivel más elevado. Tot, el equivalente egipcio de Hermes, es el dios de la escritura, la magia y el conocimiento. En Egipto se lo consideraba el inventor del lenguaje escrito, lo que ya lo convierte en una de las figuras más poderosas del panteón. Porque inventar la escritura no es solo inventar un sistema de comunicación. Es inventar la memoria colectiva, la posibilidad de que el conocimiento sobreviva a la persona que lo generó. Esa dimensión de Mercurio, la de preservar y transmitir el conocimiento, es una de las más subestimadas. Bloque 7. Interpretación avanzada en carta natal, signo, casa, aspectos y regencias. Para leer Mercurio en una carta natal, el nivel de complejidad es alto porque Mercurio interactúa con casi todo. Es un planeta que tiene regencias dobles, aspectos que lo modifican profundamente, y una relación especial con el Sol que siempre hay que considerar. El signo de Mercurio responde a la pregunta, ¿cómo piensa esta persona? ¿Qué tipo de inteligencia es más natural para ella? Mercurio en Sagitario piensa en términos de grandes principios, busca el sentido de las cosas, tiende a la síntesis antes que al análisis, puede perder detalles pero raramente pierde la visión general. Mercurio en Capricornio piensa de manera estructurada, práctica, orientada a resultados concretos, con una disciplina mental que puede ser muy productiva pero también puede volverse demasiado rígida. Mercurio en Acuario piensa de manera original, a veces disruptiva, siempre buscando el ángulo que nadie vio, con una capacidad para el pensamiento abstracto que puede desconectarse de lo concreto. La casa de Mercurio responde a la pregunta, ¿en qué área de la vida se expresa más naturalmente esta función mental? Mercurio en casa 3 está completamente en casa, la comunicación, el aprendizaje informal, las conversaciones cotidianas son el territorio natural de esa mente. Mercurio en casa 8 piensa mejor en los temas profundos, investigativos, psicológicos. Los temas superficiales no le resultan estimulantes. Mercurio en casa 9 piensa mejor en términos filosóficos, culturales, espirituales. Necesita el horizonte amplio para funcionar. Los aspectos son donde la interpretación de Mercurio se vuelve realmente sofisticada. Mercurio conjunto al Sol, la mente y la identidad están muy integradas, lo que da coherencia pero puede dificultar la objetividad. Mercurio en cuadratura con Saturno, el pensamiento tiende a ser más lento, más autocrítico,
con una tendencia a la duda que puede ser paralizante pero que cuando se trabaja produce una mente extraordinariamente rigurosa. Mercurio en trígono con Urano, pensamiento rápido, original, con saltos asociativos que otros no pueden seguir, pero que a veces va tan rápido que se pierde la conexión con la realidad. Mercurio en oposición a Neptuno, la mente y la intuición se tensionan, puede haber confusión entre lo que se piensa y lo que se imagina, dificultad para distinguir lo real de lo deseado. Las regencias, Mercurio rige Géminis y Virgo. Cualquier planeta en esos signos, cualquier casa con esos signos en la cúspide, está conectado temáticamente con Mercurio. Si Mercurio está en casa 12 pero Géminis está en la cúspide de casa 2, hay una conexión entre el mundo mental y los recursos materiales que no es obvia pero que es real. La manera en que la persona piensa sobre el dinero, sobre sus recursos, sobre su valor propio, tiene un componente mercurial significativo. Bloque 8, Mercurio retrógrado, el ciclo más malentendido de la astrología. Mercurio retrógrado tiene una reputación que no merece del todo. En la cultura popular se convirtió en el chivo expiatorio universal de todos los problemas de comunicación, tecnología y transporte. Y si bien hay correlaciones reales, el problema es que esa reputación redujo algo que tiene una lógica elegante a un periodo de mala suerte generalizada. Mercurio se mueve hacia atrás aparentemente 3 veces por año, durante aproximadamente 3 semanas. Pero ese movimiento retrógrado no empieza ni termina de golpe. Tiene fases, el periodo de sombra antes del retrógrado, el retrógrado en sí, y el periodo de sombra posterior. En total, el ciclo completo puede durar hasta 2 meses. La lógica del retrógrado es la revisión. La mente que normalmente avanza, que produce, que genera nueva información, se gira hacia adentro. Es el momento del ciclo en que los procesos mentales tienden a volver sobre lo ya pensado, a revisar decisiones, a reconsiderar perspectivas. Hay una razón por la que durante los retrógrados de Mercurio tienden a aparecer personas del pasado, situaciones no resueltas, conversaciones que quedaron pendientes. No es magia. Es que la mente está en modo de reprocesamiento, y ese modo activa el archivo. Los errores que se atribuyen a Mercurio retrógrado, contratos que salen mal, malentendidos, tecnología que falla, tienen más que ver con intentar usar el periodo para avanzar cuando el ciclo pide revisar. Si firmás un contrato durante el retrógrado sin revisarlo exhaustivamente, podés tener problemas. Pero si lo usás para revisar un contrato que ya existe, podés encontrar cosas que de otra manera habrías pasado por alto. En la carta natal, el Mercurio natal retrógrado tiene una cualidad específica, la mente tiende a ser más introspectiva, más reflexiva, a veces más lenta en su proceso externo pero más profunda en su proceso interno. Las personas con Mercurio natal retrógrado a veces tienen una relación más compleja con la expresión verbal, piensan mucho antes de hablar, a veces lo que dicen no refleja bien lo que piensan, tienen una vida mental interior muy rica que no siempre logra traducirse al lenguaje externo con facilidad. No es un defecto. Es una manera diferente de procesar. Bloque 9, tránsitos, progresiones y ciclos, cuando Mercurio se vuelve protagonista. Los tránsitos de Mercurio son los más rápidos de todos los planetas personales. Pasa por cada signo en aproximadamente 2 a 3 semanas, lo que significa que su impacto en tránsito es breve pero concreto. Cuando Mercurio tránsita sobre un punto sensible de la carta natal, el Sol, la Luna, el ascendente, el medio cielo, hay un momento de activación mental en esa área específica. Es una ventana breve pero útil si sabes cuándo es. Lo que sí tiene impacto duradero son los tránsitos de planetas lentos sobre el Mercurio natal. Cuando Saturno transita Mercurio, hay un periodo de contracción mental. El pensamiento se vuelve más lento, más crítico, más pesado. Puede haber dificultad para comunicarse con fluidez, sensación de que las palabras no salen bien, tendencia a la autocrítica mental severa. Pero ese mismo periodo, si se trabaja conscientemente, produce una mente más disciplinada, más precisa, más capaz de sostener el rigor. Saturno sobre Mercurio construye arquitectura mental. Cuando Urano transita Mercurio, la mente se sacude. Hay insights inesperados, cambios repentinos de perspectiva, la ruptura de paradigmas mentales que ya no servían. Puede ser un periodo de ansiedad si los cambios son demasiado rápidos, pero también puede ser un periodo de liberación intelectual extraordinaria. Urano sobre Mercurio es cuando las personas a veces tienen los cambios de pensamiento más radicales de su vida. Cuando Neptuno transita Mercurio, la mente se vuelve porosa, difusa, creativa pero también confusa.
Es un periodo excelente para el trabajo artístico, la escritura intuitiva, la conexión con dimensiones del pensamiento que normalmente no son accesibles. Pero también puede ser un periodo de dificultad para pensar con claridad, para tomar decisiones, para distinguir entre lo que es real y lo que es deseo o miedo proyectado. Las progresiones de Mercurio son más lentas y señalan cambios graduales en el estilo mental. Cuando el Mercurio progresado cambia de signo, hay una transformación real en la manera de procesar información, de comunicarse, de aprender. No es tan dramático como un tránsito de Plutón, pero es sostenido y genuino. Bloque 10. Dimensión evolutiva y kármica, lo que Mercurio repite y lo que pide integrar. Desde una perspectiva evolutiva, Mercurio representa el aprendizaje relacionado con la comunicación, el discernimiento y la relación con el conocimiento como herramienta de crecimiento. Lo que el alma repite cuando Mercurio no está integrado son patrones muy específicos del pensamiento y la expresión. La persona con Mercurio no integrado repite el ciclo de la mente que sabe pero no comunica, o que comunica pero no escucha. Hay algo en la historia, personal o más profunda, de una relación con el conocimiento que no fue libre. Que estuvo al servicio de otro, que fue suprimido, que fue usado como arma. Esa historia se reactiva en los patrones de comunicación del presente. Evolutivamente, Mercurio pide el desarrollo de un pensamiento genuinamente propio. No el pensamiento heredado de la familia, ni el pensamiento que aprendiste en la escuela, ni el pensamiento que el entorno espera de vos. El pensamiento que emerge cuando te sentas con algo en silencio y dejas que tu propio proceso mental llegue a sus propias conclusiones. Eso suena simple, pero para muchas personas es un territorio completamente desconocido. También pide la integración de la duda como herramienta. La duda no es debilidad intelectual. Es el mecanismo que impide que la mente se cierre sobre sí misma. Las personas que nunca dudan no son más inteligentes. Son mentes que encontraron la certeza como refugio contra la ansiedad. La duda integrada es la capacidad de sostener la incertidumbre sin necesitar resolverla de manera prematura. Y pide, finalmente, la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Mercurio integrado no es solo una mente brillante. Es una mente honesta. Que cuando habla, dice lo que realmente piensa. Que no usa el lenguaje como escudo sino como puente. Que puede decir, no sé, con la misma facilidad que dice, sé. Esa coherencia verbal e intelectual es uno de los signos más claros de un Mercurio que llegó a su versión más madura. Bloque 11. Manifestación en la vida real, como se ve Mercurio en el cotidiano. Mercurio es probablemente el planeta más visible en la vida cotidiana, precisamente porque opera en la superficie, en las conversaciones, en las decisiones, en la manera de aprender, en los hábitos de información. En el trabajo, Mercurio describe el estilo de pensamiento que más se adapta a cada persona. Alguien con Mercurio en Virgo trabaja mejor con sistemas, con detalles, con procesos claros y verificables. Alguien con Mercurio en Sagitario trabaja mejor con visión estratégica, con proyectos grandes, con la posibilidad de improvisar dentro de un marco general. Cuando hay una desconexión entre el estilo mental natural de una persona y el tipo de pensamiento que le pide su trabajo, hay un desgaste constante que a veces se diagnostica como falta de motivación, cuando en realidad es una incompatibilidad de procesamiento. En los vínculos, Mercurio determina el estilo de comunicación. No solo que también habla a alguien, sino cómo escucha, cómo procesa los conflictos verbalmente, si necesita hablar para pensar o pensar antes de hablar, si prefiere la comunicación directa o indirecta, si puede sostener conversaciones difíciles sin defenderse o sin atacar. Muchos conflictos de pareja son fundamentalmente conflictos mercuriales, dos estilos de pensamiento y comunicación que no se entienden entre sí. En el aprendizaje y la información, Mercurio se ve en lo que la persona consume y cómo lo consume. Si lee varios libros a la vez o uno profundamente. Si aprende mejor escuchando, leyendo, haciendo o debatiendo. Si necesita entender la teoría antes de la práctica o al revés. Si el exceso de información la activa o la paraliza. Cada una de esas preferencias tiene una raíz en el signo y la casa de Mercurio. Y en la relación con la propia mente, si la persona confía en su propio proceso mental o lo cuestiona constantemente. Si siente que sus ideas valen o que siempre le falta algo para hablar con autoridad. Si la duda la activa o la detiene. Esa relación interna con la propia mente es el territorio más íntimo de Mercurio, y es también el que más impacta en todo lo demás. Cierre, lo que Mercurio te está diciendo sobre cómo pensás. Llegamos al final de este capítulo y quiero dejarte con algo concreto.
La próxima vez que tengas una conversación difícil, una en la que no podés encontrar las palabras, en que lo que decís no es lo que querés decir, en que la otra persona parece no entender lo que parece tan obvio para vos, no lo leas como un fracaso. Léelo como información sobre tu Mercurio. La próxima vez que tu mente no pare de noche, que repase la misma situación 10 veces buscando una conclusión diferente, no lo leas como debilidad. Léelo como un Mercurio que todavía no encontró la manera de procesar lo que le está llegando. Y la próxima vez que tengas una idea que te parece obvia, que conectás algo que nadie más conectó, que encontrás la palabra exacta para algo que todos sentían pero nadie podía nombrar, toma nota de eso. Ese momento de claridad verbal, de pensamiento que encaja, ese es tu Mercurio funcionando en su mejor versión. La mente no es solo un instrumento para resolver problemas. Es la manera en que construís tu versión del mundo. Y cuanto más la conozcas, con sus velocidades, sus ritmos, sus fortalezas y sus sombras, más libre sos de usarla para lo que realmente importa, entender, comunicar y crecer.